Hola, soy Fabio Márquez y es un gusto estar presente en este simposio brasileiro de Cidade, Paisaje y la Naturaleza. Agradecido de que me hayan invitado y les voy a compartir dos casos en donde tuve roles distintos de actuación profesional que tienen que ver con generación de espacio público urbano, espacios verdes públicos urbanos, con diseño participativo, interpretación y manera de manejar patrimonio arquitectónico presente en el lugar y biodiversidad urbana. Como en ambas situaciones se presentaron decisiones, modos de actuación, en donde en el primero, que es el Parque de Flora Nativa Benito Quinquela Martín, que está en el barrio de La Boca, fui el director del proyecto en el año 2004 al 2006, en que se inaugura, y en el segundo estuve del lado del movimiento vecinal que promovió la generación de un espacio verde público muy especial y que fui como el propulsor de ciertas características técnicas y que después terminé siendo, durante un periodo de tiempo, el coordinador de la mesa de trabajo participativa de ese parque. Ahora voy a compartir la presentación, las imágenes de la presentación, para irles mostrando imágenes mientras relato cómo fueron desarrollando ambos proyectos. El título de mi disertación es Espacio Verde Público con Participación Social, Biodiversidad Urbana y Patrimonio Arquitectónico de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, el primero que les voy a contar es el caso del Parque de Flora Nativa Benito Quinquela Martín, en la Comuna 4 del barrio de La Boca, en Ciudad de Buenos Aires. Se abrió al público en el año 2006 y fue el primer parque público de la Ciudad de Buenos Aires con flora nativa rioplatense, la flora local de la ecorregión donde está enclavada la Ciudad de Buenos Aires. Este es el lugar físico que tenemos en esta cartografía para que se ubiquen, ¿no? El lugar de la Ciudad de Buenos Aires donde se encuentra este parque, que es un parque lineal de 4 hectáreas de extensión y está al lado del estadio del Club Boca Juniors, pleno barrio de La Boca. Acá vemos el lugar antes de que fuera intervenido, en donde vemos el espacio que va a ser afectado para transformarlo en un parque público, que era una playa de contenedores portuarios y anteriormente una playa de maniobras del ferrocarril. Este es el entorno barrial de casas bajas, en esa zona de La Boca, en características de arquitectura patrimonial modesta, de principios del siglo XX. Y aquí una imagen del lugar antes de ser intervenido, donde nos ubicamos que a la vera de un lado pasan vías del tren, el ferrocarril de cargas, el estadio de Boca allá atrás y la calle Irala, que es por donde se accede a este parque. Esta era la situación del lugar antes de que se desarrollara el proceso, en donde vemos que las características físicas del espacio era bastante difícil de manejar porque no había suelo en términos edáficos y había que producirlo también. En primera instancia fue que se creó una ley en la que se planteó que el parque tenía que generarse a partir de diseño participativo, y acá es aclarar que este parque se genera a través de un movimiento vecinal durante muchos años peleando porque aquí se hiciera un parque. Con ese movimiento vecinal acordamos, y con las autoridades locales, un cronograma, porque esta gente había pedido que se hiciera por diseño participativo. En esa época yo coordinaba en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el programa de diseño participativo del paisaje. Y aquí les muestro una primer cartilla en la que explicaba cómo iban a ser las jornadas que se iban a desarrollar por el proceso de diseño participativo. Un primer encuentro para construir el diagnóstico participativo, que eso es central en un proceso de diseño participativo. Primero ponernos de acuerdo y hacer una puesta en común, como eso que está ahí, que todos creemos que objetivamente solo está de una sola manera, las diferentes miradas a partir de nuestros distintos intereses nos hacen verlo distinto. Entonces la primera jornada fue de hacer una puesta en común de cómo estaba el lugar y qué pensábamos de todo el entorno. La segunda jornada, que se hizo una semana después, fue donde se hizo el diseño, ¿no? Acordar el master plan del lugar entre
todas las vecinas y vecinos que participaron. Aquí vemos fotos de las jornadas, tanto de diagnóstico como de diseño, que se hicieron en una escuela pública cercana. Siempre la escuela pública es un excelente lugar para generar procesos participativos por ventajas de la infraestructura, ¿no? Todo lo que tiene una escuela nos sirve para juntar mucha gente y hacerla trabajar en diferentes grupos para optimizar el tiempo. Vemos que todo el mundo tiene un cartelito con su nombre de color, que es la manera en que organizamos a la gente en distintos grupos, mezclándola, para que todas las personas puedan hablar, puedan escuchar y que puedan sintetizarse ideas y que todos sepamos cómo se llama cada persona a cual nos estamos dirigiendo. Para desarrollar este proceso participaron más de 70 personas, con un gran nivel de acción, digamos, actividad en la formulación de las ideas. Ahí vemos un vecino contando la síntesis de su grupo. También hicimos talleres infantiles, que trabajamos de otra manera. En vez de buscar consensos, con ellos trabajamos las ideas que tengan que ver con lo que les gusta o con lo que tendrían temor que suceda en el parque, y es desarrollar actividades plásticas en las que en realidad es una excusa para que jugando nos puedan estar expresando sus fantasías e ideas propias que puedan tener las niñas y los niños. Una maqueta de estudio para poder jugar con la gente a dónde se ubicarían las cosas, con una linterna estar proyectando el sol de invierno, el sol de verano, para imaginarnos áreas de sol y de sombra, y además para tomar dimensión del lugar que estamos entre todas y todos decidiendo. También produjimos un montón de láminas porque había una premisa que este parque tenía que ser de flora nativa, pero al haber sido muy poco utilizada, porque la Ciudad de Buenos Aires tiene la mayor parte de sus especies exóticas, era para que la gente conozca de qué estábamos hablando cuando estábamos decidiendo dónde iban árboles, arbustos, herbáceas, y que vayan familiarizándose con la flora que iba a ser su parque. Acá vemos escenas donde distintas vecinas y vecinos se van expresando en estas dos jornadas que hicimos, en donde vemos los dibujos en plano que fueron desarrollando, ubicando las cosas que fueron apareciendo como prioridades, y que de estos trabajos realizados entre los distintos grupos, que ahí vemos los colores de los distintos grupos, después el objetivo de ir cerrando una síntesis en asamblea, de la cual se produjo una idea. Un cierre más político institucional, donde la máxima autoridad gubernamental pueda comprometerse a que todo ese trabajo que se hizo se va a concretar en un espacio verde público nuevo. Festejos porque se iniciaba la obra, vecinas y vecinos contando lo que habían hecho cuando participaron con otras vecinas y vecinos que no habían estado y que se acercaban. Esto va construyendo el concepto de colectivo, de que el espacio público es de todos en vez de nadie, y una apropiación desde precisamente lo social hacia el nuevo espacio verde. La construcción del parque, de este lugar, que era un páramo y que el barrio de La Boca no tenía parques, para el día de la inauguración, este era el nuevo espacio verde, donde todo había sido acordado y consensuado entre el equipo técnico de proyecto con los actores y actoras que participaron en el diseño de este lugar. Este es un croquis de planta general, donde vemos que es un parque lineal a lo largo de una calle y a lo largo de las vías del ferrocarril. Áreas, por ejemplo, como esta de solarium, donde se decidió que hubiera pleno sol y con ondulaciones en el césped para que no jueguen al fútbol ahí y que pueda mantenerse en buenas condiciones. Un estanque al cual se le pusieron plantas acuáticas nativas para recrear un ambiente simulado de naturaleza, y pusimos muchas pérgolas hasta que los árboles crezcan. Digamos, al ser un lugar donde no había nada de sombra, esperar hasta que los árboles ofrecieran sombra, en verano porteño era necesario disponer de algún tipo de equipamiento que genere áreas de sombra para poder usarlo en la época más cálida. Bueno, estas pérgolas con techos provisorios de cañas y con enredaderas que están subiendo, cumplieron esa función. Una fuente de juegos de agua para que al lado del solarium la gente se pudiera refrescar
mientras toma sol, donde ahí generamos un sistema de refuncionalización del agua para no derrochar. Entonces la misma agua que se utilizaba para la fuente después iba al lago estanque y del estanque al sistema de riego, haciendo una circulación donde no hubiera derroche hídrico. Que se pudiera ver el ferrocarril pasar al lado del parque fue una decisión del colectivo, de las jornadas de diseño participativo, considerándolo un valor paisajístico, ver pasar trenes de carga y que no fuera cerrada la vista con enredaderas ni con plantas. Algo muy interesante sobre cómo se charló y se debatió estas cuestiones. Y bueno, la vegetación nativa, que para mucha gente fue una sorpresa, áreas como cancha de bocha, tejos, mesas para estar bajo la sombra al lado de este lugar más social, con tableros de ajedrez. Y por ejemplo, situaciones interesantes que tienen que ver con lo patrimonial, ¿no? Esta roca estaba abandonada en el predio, que este predio había sido una playa de cargas del ferrocarril, que venían muchos materiales del sur de la provincia de Buenos Aires, sobre todo una zona de sierras, donde venían piedras para ser trabajadas después en la construcción. Y esta piedra, a medio intervenir, quedó abandonada ahí durante décadas, y las vecinas y los vecinos propusieron que se preservara como un testimonio del pasado. ¿Qué sucedió después de dejar este objeto ahí? Es que los niños y las niñas más pequeños juegan a ver cuándo se pueden trepar. Y un salto en el estadio de ir creciendo es cuando esos niños de pocos años logran subirse arriba de la piedra. Y hoy ya es una referencia en el parque, ese pedazo de roca que actúa como una imagen que no se sabe si es escultórica, artística, pero que tiene una carga patrimonial porque la gente lo valora como tal. Señalética, importante para darle jerarquía al lugar, digamos, institucional, y pequeñas placas que se ponían abajo de algunas especies para que la gente vaya aprendiendo sus nombres. La única que tiene ahí color amarillo es la única exótica que se plantó en el parque, porque ese lugar, en el siglo XIX, había sido el primer lugar de Argentina donde se había cultivado las primeras peras Williams de producción frutícola. Ya no quedaba nada, pero había una memoria histórica, y por eso se plantaron algunos perales con una placa aclaratoria de por qué se ponía esa única especie exótica. Y aquí vemos las primeras floraciones, ¿no?, de las distintas especies que interactúan desde el concepto de biodiversidad. Al ser flora nativa, va a convocar fauna silvestre. Era un barrio donde no se veían mariposas. Al poner esta vegetación convocante y hospedera de mariposas, empezaron a aparecer. Y también empezaron a aparecer aves que no se veían en el barrio. Entonces, esto es parte del proceso de sostenibilidad ambiental, de generar un lugar desde el concepto de biodiversidad urbana, además de diseño participativo. Y hoy vemos que en el parque, después de 15 años de haberse inaugurado, algunos árboles nativos muestran que son funcionales para ir reemplazando el arbolado de vereda, que son casi todo exótico en la ciudad de Buenos Aires, por una impronta más europeísta que hubo a principios del siglo XX, por estas especies nativas que pueden funcionar tranquilamente en veredas, porque ya lo demuestra el caso de experimental que hicimos en el Parque Quinquela, y que serían convocantes de fauna silvestre, y puestas en veredas armarían corredores ecológicos donde circularía fauna, mariposas, pajaritos, y además es más sostenible porque estas especies funcionan mejor en la ecorregión original de la que son originarias. Son todas especies distintas, no paso a contarles mucho para no hacer demasiado largo. Otras especies que no son aptas para vereda, pero que sí en parque son muy interesantes, como este aromito, que es muy perfumado, y que aportan valores estéticos, paisajísticos, además de biodiversidad. Y ahora paso a contarles un caso más reciente, que es el Parque de la Estación. Comuna 3, barrio de Balvanera, Ciudad de Buenos Aires, inaugurado en el año 2019. Ubicación: está cerca de la estación 11 del primer ferrocarril que se hizo en Argentina, que antiguamente se llamaba Ferrocarril Oeste y hoy se llama Ferrocarril Sarmiento, y que era un predio ferroviario que estaba en desuso a partir de las privatizaciones
de la década del 90, del ferrocarril, y que está en el lugar donde existe el promedio más bajo de metros cuadrados de espacio verde de la ciudad de Buenos Aires. Las vecinas y los vecinos en el año 2000 empezaron una movilización vecinal para que en este lugar se hiciera un parque. Esto es el lugar como estaba, canchas de fútbol 5 sobre césped sintético, galpones de depósitos de cosas, con un espacio muy abandonado, dejado, una zona evitada por la gente porque no era agradable, y con mucha arquitectura patrimonial en un gran estado de abandono de lo que habían sido estas instalaciones ferroviarias que se habían construido a fines del siglo XIX. Los vecinos por el Parque de la Estación empezaron su lucha en el año 2000, sosteniéndola con movilizaciones, actividades culturales, artísticas, dándole a conocer a la gente la necesidad de que ese parque exista, muchas asambleas en un espacio muy singular por lo horizontal, inclusivo, democrático, no tenía autoridades, todo se resolvía asambleariamente, aunque participara mucha gente, y abierto a todo tipo de organización que quisiera integrar vecinos por el Parque de la Estación. En el año 2004, al lado de los galpones ferroviarios históricos, los vecinos y las vecinas tomaron un predio abandonado del ferrocarril y empezaron a construir una plaza que se llamó la Plaza del Mientras Tanto. Esta Plaza del Mientras Tanto se le puso ese nombre porque todos los funcionarios y las funcionarias gubernamentales le decían que la idea del parque estaba buena, pero mientras tanto veamos qué podemos hacer porque hoy hay muchas cosas que nos impiden poder desarrollar. La gente tomó esto, de hecho, no se animaron a reprimirlos y fueron construyendo una plaza de modo propio, participativamente. Luego a esta plaza del Mientras Tanto se le va a poner nombre de un fotógrafo del barrio que había sido asesinado por un grupo de ultraderecha argentino en la década del 70. La plaza ahora se llama Julio César Fumarola y es parte integrante del actual Parque de la Estación. En el año 2016 vemos esta imagen donde se va a hacer una asamblea en una escuela cercana al lugar para barajar y dar de nuevo, después de 16 años de lucha vecinal sostenida, para poder proponer una ley que permita crear el parque, y ahí vemos a la derecha al diputado Carlos Tomada, que era del bloque Unidad Ciudadana, que va a tomar esto en la legislatura de la ciudad, lo va a llevar adelante, y va a lograr construir los consensos legislativos para que se vote la ley. Esa ley en la Ciudad de Buenos Aires requiere que se vote 2 veces para que se modifique el Código de Edificación y Urbanístico, para que se cree el parque, y en el medio tiene que haber una audiencia pública para, si bien no es vinculante, abrir el juego a la opinión. Acá vemos una imagen en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires de la audiencia pública que tuvo una cifra inusual de inscriptos para este tipo de audiencias públicas, más de 100 personas inscriptas, y todas a favor del parque. Y incluso a favor de lo que dice la ley de creación del parque, que fuera de flora nativa, con diseño participativo, con una mesa de trabajo y consenso para gestionar después el parque. Las distintas personas que fueron exponiendo, desde jóvenes de centros de estudiantes, delegados de gremiales, de asociaciones vecinales, grupos de jubilados, de cámara de comerciantes. Fue bastante heterogénea y representativa la composición. Una vez sancionada la ley, y en el camino de que se pudiera ir concretando, se siguieron haciendo reuniones discutiendo los pasos a seguir para garantizar que el parque se hiciera. Y se tomaron 2 referencias en esta ley. El plan de manejo del Parque Avellaneda, que es un parque muy antiguo de la Ciudad de Buenos Aires, donde lograron en el 2003 que se sancionara, que hubiera una gestión participativa, una gestión asociada entre gobierno y vecinas y vecinos libremente participantes de cómo se tienen que gestionar, y el Parque Quinquela, porque fue el primer referente de un parque con flora nativa. Hubo una amplia movilización en el barrio para que, además de haberse votado la ley, esa ley se cumpla y que pudieran materializarse en el parque necesario.
Se vota por segunda vez en la legislatura, está la Cámara de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde se sanciona por segunda vez por unanimidad, y el parque pasa a tener una ley que la defiende y que dice diseño participativo. Acá vemos imágenes del proceso de diseño participativo, en donde vemos funcionarios que son del gobierno de la ciudad y funcionarios que son de la oposición, como el que tiene ahí el micrófono, que es el diputado Carlos Tomada, que llevó adelante el proyecto de ley y logró convencer a los del oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires que era viable hacer esta ley, y vemos una conjunción de oficialismo y oposición, más un montón de vecinas y vecinos que participaron en el proceso participativo para decidir qué parque hacía falta. Si bien el gobierno de la ciudad acá generó un proceso participativo más restringido, en donde el objetivo de ellos y de ellas no era construir un consenso, sino acumular ideas que pudieran surgir. Como las vecinas y los vecinos ya estaban muy entrenados de estar tantos años, 16 años, luchando por el parque y con discusiones, fue algo como que terminó el proceso participativo de plasmar lo que la gente ya había construido de hecho como consenso. Un detalle que vemos ahí abajo en el centro que dice no rejas. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene una política de enrejar espacios verdes públicos y cerrarlos de noche con la excusa de seguridad, y con eso se pierde el paisaje nocturno. Entonces la gente tenía claro que querían un parque que no fuera enrejado y que no se cerrara de noche, y que pudiera ser un parque de espacio público pleno, que estuviera siempre accesible. Aquí vemos arriba la foto satelital de cómo estaba el lugar, y abajo el esquema del diseño que terminó produciendo el gobierno de la ciudad a partir de ese diseño participativo, y que a mí me tocó ser como el fiscal representante del vecindario para que el gobierno cumpliera con lo que salió de todo ese proceso, tanto el de la ley como de la materialización del proyecto por el diseño participativo, lo cual no fue fácil porque había cosas que costaba que entendieran quienes estaban a cargo del proyecto. Acá vemos la obra en proceso de construcción. Una cuestión que se resolvió también es que hubiera participación vecinal en el proceso de construcción. Una vez por mes se organizaban reuniones para que la gente pudiera ver cómo iba avanzando la obra. Y acá vemos detalles patrimoniales, ¿no? Ladrillos y tejas del siglo XIX que fueron separados para la restauración. El plato de una balanza de camiones de principio del siglo XX inglesa, que era donde se pesaban los camiones de carga cuando se les subía las mercaderías que llegaban por el ferrocarril y de ahí se distribuían por la ciudad, también fue planteado por las propias vecinas y vecinos que estas cosas patrimoniales quedaran, porque inicialmente el gobierno de la ciudad no las tenía catalogadas, así como el galpón principal. Mientras el parque se empezó a construir y una vez por mes se visitaba la obra, de alguna manera generando una veeduría popular de cómo avanzaba la obra, en la placita del mientras tanto, la Julio César Fumarola, se seguían haciendo actividades como plantando nativas, de manera participativa, con vecinas y vecinos del barrio, como un modo de apropiación colectivo, de aprender sobre la calidad del espacio público y seguir mejorando la calidad de la demanda. Se hicieron muchas actividades de estas. Vemos la singularidad que en la pared, que del otro lado pasa el ferrocarril, se construyó un pizarrón para que funcionara de cartelera con las actividades, y que incluso iban chicas y chicos a practicar cuestiones de tareas escolares en el pizarrón de esta plaza. Visitas de obra, se hicieron muchas, en donde las personas que asistían a estas visitas de obra adquirían conocimiento más de calidad de lo técnico para poder plantearlo. Este galpón ferroviario del siglo XIX, de 200 metros de largo, fue restaurado y fue defendido por las vecinas y los vecinos para que se preservara. Las tejas francesas que vemos ahí apiladas se sacaron todas, no había suficientes para cubrir todas, y del lado del parque se pusieron las antiguas, y del lado de las vías del ferrocarril se pusieron las nuevas, para que quedara más integrado estéticamente este galpón con desde donde se lo ve desde el parque. Proceso de restauración, más visitas a este lugar, y hubo una primera inauguración parcial,
sobre fines del 2018 de una parte del parque, donde vemos las primeras usos que tuvo el lugar, y se va a terminar de inaugurar en el 2019. ¿Qué salió de la ley y de las jornadas de diseño participativo? Que ese galpón fuera restaurado y reciclado en nuevas funciones, donde dentro de él, pensemos, 200 metros de largo por más de 20 metros de ancho, tuviera un polideportivo escolar, para uso de la educación física de las escuelas públicas de la zona, un vivero de producción de plantas nativas, pero con un sentido de educación ambiental, una biblioteca pública, un lugar donde estuviera una sede de la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes, y un salón de usos múltiples, donde ahí se tiene que hacer en algún momento un centro de interpretación histórica del lugar. Sobre los restos de un galpón que había sido demolido hace mucho tiempo, se desarrollaron las áreas de juegos infantiles y un anfiteatro. Se restauró lo que quedaba de estas ruinas históricas, se lo trató de preservar lo más posible, y vemos cómo se generó una nueva estética y manera de desarrollar canteros con flora nativa más asilvestrados para favorecer la presencia de fauna silvestre. Se generaron canteros así asilvestrados y otros planos de césped para que la gente pueda ir a hacer picnic sobre el césped o andar por el lugar. Aquí vemos una vista desde el galpón hacia el interior del parque, accesible, con rampas, porque es un lugar que tiene un alto desnivel topográfico, ¿no? El parque es un plano inclinado. Áreas de juegos infantiles, sin rejas tampoco las áreas de juegos infantiles, porque la Ciudad de Buenos Aires también suelen rejar, armando corralitos, y otra cosa que se decidió, que las niñas y los niños pueden jugar en todo el parque y no generarle un corralito alrededor de los equipamientos de juegos. El anfiteatro tiene como fondo el testero de un antiguo galpón, y en la pendiente que va hacia ese lado se escalonó para generar este anfiteatro público sobre restos de construcciones patrimoniales. Y desde que se abrió el público no paramos de hacer plantaciones participativas de flora nativa, en principio porque en la obra había sido bastante pobre lo que había puesto el gobierno de la ciudad en términos de flora nativa, o alguna flora que no era precisamente la nativa, y fuimos dirigiendo distintas acciones, cantidad de plantaciones, en las cuales la excusa es de plantar de manera entretenida, jugando, lúdica, es que la gente vaya conociéndola, la cuide, la preserve, y entienda qué plantas atraen qué mariposas, qué insectos, qué pajaritos. Es una manera de interpretar mejor el espacio público para que mejore la calidad del uso, de la demanda y del cuidado, y reducir el nivel de vandalismo. Estas son situaciones de plantaciones que se fueron haciendo a lo largo del tiempo, en el cual biodiversidad, participación social y refuncionalizar espacios patrimoniales pueden ir de la mano y ser coherentes en una mejora de la calidad urbana de modo sostenible. Y permanentemente se organizaron recorridos, charlas, para que la gente venía a conocer la flora y ver in situ las interacciones de fauna y flora y el proceso, ¿no? Cómo se fue creciendo la vegetación, que todavía está joven, pero que no para de llenar de verde, de floraciones. Vemos acá otros canteros asilvestrados con diferentes especies de la flora nativa rioplatense, que es la ecorregión local, bancos envueltos en verde, donde la gente termina yendo a observar. Recordemos, ¿no? La zona que tiene el promedio más bajo de metros cuadrados de espacio verde de la Ciudad de Buenos Aires. Ronda entre los 40 centímetros y los 20 centímetros cuadrados por habitante de verde público de esta parte de la ciudad. Por lo que la gente valora mucho esto y va a sentarse ahí a tomar algo, tomar mate, acá nosotros tomamos mate, y ver qué pasa con todas esas mariposas, insectos que pasan volando y pajaritos que se acercan que antes no existían. Más imágenes de distintas acciones de cómo se fue vegetando el lugar y cómo dentro del galpón no pararon de hacerse actividades culturales disponiendo de él. El galpón se le dejaron 2 aperturas en el techo
además de toda una iluminación cenital en el centro a través de cristales, en donde en estos lugares, en uno, tenemos un invernáculo para el vivero de flora nativa, con sentido educativo, y este es el otro cantero que está en la otra apertura, que es un jardín interno de flora nativa, que está al lado del ingreso a la biblioteca, una biblioteca hecha a nuevo, donde está focalizada especialmente en temas ambientales y niñez. Esta biblioteca tiene muchas actividades y funciona casi también como un centro cultural, al tener la infraestructura disponible. El anfiteatro en el cual se hacen actividades organizadas o espontáneamente, puede ser un lugar de encuentro y generación de situaciones, porque es un anfiteatro parque también, ¿no? La gente se puede ir a sentar ahí para encontrarse, aunque no haya ningún espectáculo en el anfiteatro. Y vemos la vida nocturna que tiene este parque, contrastando con otros espacios verdes porteños en los cuales hay reja y que no se pueden acceder de noche. La biblioteca de noche y distintas imágenes de este lugar. Enfrente hay una iglesia que es importante porque muchos del movimiento vecinal usaban el atrio de la iglesia y la parroquia para armar reuniones al estar enfrente del lugar. Y el lugar además genera actividades sociales y de encuentro, ¿no? Esta fue una reunión que se hizo el año pasado, la primera reunión de la red de áreas protegidas urbanas de la ciudad del área metropolitana de Buenos Aires, en donde se recicla el uso del lugar a disposición de las necesidades, y este es el patio trasero del parque, por donde pasan los trenes, donde hay una pradera natural que, si bien no es del parque, genera una integración. Y este es otro de los modelos de canteros asilvestrados, que con mucha diversidad de especies generan algo que la foto no permite ver, es que toda la fauna que anda metida en el lugar. Hay imágenes de esta flora que integra el parque, que ofrece floración a lo largo de todo el año, a pesar que nosotros tenemos un clima que el invierno es frío, el verano es cálido. Toda esta vegetación original de la ecorregión interactúa con fauna silvestre y produce floraciones distintas a lo largo del año. Todas estas plantas están en el parque, y hay más, estas son algunas nada más. Y las mariposas. En este barrio no se veían mariposas. Y a esta altura de que se inauguró el parque y que la vegetación todavía está creciendo y que los árboles son muy pequeños, ya se observaron 27 especies distintas de mariposas en el lugar. De aves no tengo fotos, porque cuesta más sacar fotos de aves con el celular, pero se han observado un montón de aves que la gente no puede creer que a 3 cuadras del shopping Abasto y a 3 cuadras de la estación del ferrocarril del 11 puedan tener escenas que creían que solo sucedían en los documentales de National Geographic. Para ir cerrando, les cuento, bueno, estas son las reuniones de la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque, creada por ley, en la cual fui el coordinador casi 1 año y medio, desde mientras estaba haciendo la obra hasta el año pasado, de esta mesa, en donde se divide la mesa en grupos de trabajo, para que libremente la gente proponga y acuerde, siempre de modo consensuado, las acciones. Los grupos de trabajo son ambiente y ecología, patrimonio e historia, cultura y deportes y comunicación. Participan decenas de vecinas y vecinos, muchos más de los que habían luchado durante tantos años para que el parque exista. Les dejo una frase final en la cual es a modo de conceptual, que dice: no podés pasar un solo día en la Tierra sin tener un impacto en el mundo. Lo que haces marca una diferencia, y tenés que decidir qué tipo de diferencia querés hacer. De la etóloga y ambientalista Jane Goodall, que es muy conocida por sus investigaciones con chimpancé, pero que es mucho más que eso. Generar y proponer procesos de diseño participativo serios, vegetar con la flora nativa para hacerlo desde la biodiversidad urbana, y ver la manera de preservar y restaurar patrimonialmente, aunque sean objetos o elementos arquitectónicos que no sean tan destacados, pero tengan valoración para las personas que habitan el lugar, es parte de la contemporaneidad de generar diseño urbano, actual, sostenible ambientalmente, y que además le ponga valor a la calidad de la ciudad. Espero
espero que compartirles esto les haya sido interesante, útil, didáctico. Fue toda una apretada síntesis muy rápida, pero que les haya servido para trasladarle algunos conceptos que tienen que ver con mi práctica profesional y que no solo lo hago desde un lugar técnico, sino también militante por una ciudad cada vez más inclusiva, sostenible, y que ponga la contemporaneidad desde ciertas cuestiones que podamos debatir para ir hacia adelante, más allá de la especulación inmobiliaria o ciertos intereses que van en contra de la calidad de vida urbana. Agradezco la posibilidad de haber participado aquí y bueno, ahí me pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter y en Instagram como Paisajeante, si se quieren cruzar conmigo en alguna situación o compartir algo. Así que voy a dejar de compartir para despedirme de ustedes. Y bueno, espero que el simposio sea muy interesante y rico, por el cual ya estaré observando y viendo el resto de las exposiciones que se hagan. Felicitaciones por hacerlo, muchas gracias por invitarme y que estén muy bien y a disposición para cualquier otra situación.